¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Bienvenidos a nuestro webinar sobre la importancia estratégica del microbioma del suelo. Soy Andrés Fava, director comercial de México y Centroamérica en Asfer Global, y es un honor darles la bienvenida a este evento tan significativo. Este webinar no sería posible y quiero agradecer la colaboración de dos socios claves. Capaciagro, reconocido por su excelencia en la producción de webinars educativos, y Agristar, nuestro distribuidor autorizado en México. Agradezco su compromiso con la promoción del conocimiento en el ámbito agrícola. Hoy nos sumergimos en un fascinante viaje hacia la comprensión profunda del microbioma del suelo y su impacto directo en la salud de nuestras plantas y, en última instancia, en la calidad de nuestros cultivos. Asfer Global, nuestra empresa anfitriona, es líder indiscutible en el sector de microbiología. Con presencia consolidada en más de 36 países a nivel mundial, hemos establecido estándares de excelencia en la industria agrícola. Nuestra dedicación a la innovación y calidad nos ha permitido ofrecer soluciones vanguardistas que potencian el rendimiento de los cultivos y promueven la sostenibilidad en cada rincón del planeta. En esta sesión contaremos con la experiencia única del ingeniero Luis Luna, líder destacado en microbiología del suelo. Su conocimiento enriquecerá nuestra comprensión y nos proporcionará valiosas perspectivas. Quiero animarlos a participar activamente, a hacer preguntas y aprovechar al máximo esta experiencia de aprendizaje colaborativo. Al final del día, todos compartimos el mismo objetivo: mejorar la sostenibilidad y la productividad de la agricultura en nuestra región. Agradezco la participación de Capaciagro y Agristar, así como el compromiso continuo de Asfer Global con la excelencia en la agricultura. Disfruten del webinar. ¡Comenzamos! Capaciagro invita al quinto Congreso de Vid y Nogal. Haz conexiones valiosas. Un espacio donde tu voz es escuchada. Aprende de los expertos. Conocimiento e innovación en un solo lugar. Tenemos los temas técnicos de tu interés. Una comunidad que busca la actualización. Comparte ideas, establece vínculos. Capacítate para hoy. Te esperamos el 30 de noviembre y 1 de diciembre de 2023 en Hermosillo, Sonora. Cupo limitado. Demos la bienvenida al ingeniero Luis Antonio Luna Andrade, de Asfer Global. Su trayectoria profesional se ha enfocado en la nutrición vegetal,
Ha laborado para diferentes empresas nacionales y transnacionales líderes en su ramo. Fungió como representante de ventas en Aguascalientes, San Luis Potosí, Zacatecas y el Bajío. Tiene experiencia en el diseño y desarrollo de líneas de nutrición orgánica y el uso de biofertilizantes, bioestimulantes y productos de biocontrol. Tiene experiencia en el diseño y desarrollo de líneas de nutrición orgánica y el uso de biofertilizantes, bioestimulantes y productos de biocontrol. Él participa con esta conferencia. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Es un gusto estar aquí presente nuevamente en un webinar de Capaciagro. Agradezco la oportunidad que nos dan tanto a mí como a mi empresa Asfer Global para poder compartir con ustedes experiencias y el conocimiento que se ha adquirido a través de estos años. Hoy vamos a hablar de un tema importante, el tema de microorganismos en la agricultura. Es un tema que ahonda muchísima información. Nos vamos a centrar en microorganismos solubilizadores de fósforo, que es un tema que también actualmente está en boga. Y bueno, pues espero que disfruten la sesión, esperando que se retroalimenten, enriquezcan su conocimiento y al final de la plática pues podamos compartir dudas y comentarios. Como mencionan, la introducción, la importancia estratégica del microbioma del suelo en la agricultura actual será el tema de hoy. Esta es la agenda. Hablaremos, como les comento, sobre microorganismos solubilizadores de fósforo, que es el tema en el cual estaremos ahondando más. Hablaremos un poco también de generalidades de los microorganismos, formas de actuar, mecanismos directos e indirectos, etcétera, pero más enfocado hacia este tema de biocontrol y solubilización de fósforo. Para ello, pues tenemos que hacer un breve repaso de lo que es el fósforo, los factores que determinan su limitación, los microorganismos en la agricultura, cómo se está contemplando su clasificación y su estudio al día de hoy, bacterias benéficas solubilizadoras de fósforo, ese ya será un segmento derivado de la introducción de microorganismos, y al final pues compartiré algunos ensayos que he hecho tanto en Jalisco como en Michoacán, tanto el año pasado como en este año, en ensayos tanto en aguacate como en frambuesa. Bien, el fósforo. El fósforo, pues ya muchos sabemos que es un elemento esencial para el crecimiento y desarrollo de las plantas. Está considerado como un macroelemento. El fósforo básicamente lo podemos dividir en 5 puntos fundamentales en su participación dentro de los cultivos. Uno es la fotosíntesis, 2 el transporte de nutrientes, la síntesis y descomposición de glucósidos, la síntesis de proteínas, pero principalmente es transmisor de energía. Si yo tuviera que traducir a una sola palabra lo que es el fósforo dentro de la planta, sería eso, ¿no? Energía. Para ahondar en el tema del fósforo, hay que irnos a su punto base, que viene siendo la tabla periódica de los elementos. ¿Dónde lo encontramos? En el grupo 15. Aquí en coloración verde significa que es un elemento no metal, y al igual que en el grupo 15, también 15 es un número atómico. Se abrevia con la letra P, y esta letra pues en los siguientes slides pues la veremos mucho, porque a partir de ahí derivan sus estructuras químicas. El fósforo es un elemento vital para todos los seres vivos. Está presente tanto en el ADN como en el ARN, que son moléculas que almacenan información genética de todos los organismos. Vemos aquí en el ADN que el fósforo se encuentra en el esqueleto de desoxirribosa fosfato. ¿Cómo se encuentra? En forma de fosfato. Y el fosfato básicamente es una estructura donde al centro se encuentra el fósforo, rodeado de 4 oxígenos. Y esta es la forma más común que encontramos el fósforo en los organismos vivos.
Otra de las características del fósforo es que también se encuentra en las membranas celulares de todos los organismos en moléculas similares llamadas fosfolípidos, que las podemos ver aquí en estas esferas azules. Estos fosfolípidos, correspondientes también al mismo grupo fosfato que veíamos en el slide anterior, pues están denominadas así por la gran contenido de fósforo dentro de su composición. Otra también de las características del fósforo es que se encuentra en esta molécula, que es la que todos los organismos vivos usamos como medio o como moneda energética para la obtención de energía, que viene siendo el ATP. El ATP se llama adenosín trifosfato y de ahí también deriva su nombre por la cantidad de fosfatos que están presentes dentro de su molécula, que vienen siendo 3. Ahora pues tenemos que irnos a lo que viene siendo el ciclo del fósforo en la naturaleza. Básicamente el fósforo lo encontramos en minerales de rocas llamados apatita. También los podemos encontrar en otros minerales que se pueden catalogar como fosforita o francolita. Estos minerales se originan bajo dos formas: en depósitos sedimentarios, que básicamente son cuerpos fósiles acuáticos originados a través de hace miles o millones de años. Son residuos ya de mucha antigüedad, o en depósitos ígneos. Depósitos ígneos es referente a que son originados a través de erupciones volcánicas. Los depósitos sedimentarios contemplan la mayoría de la especie mineral, en un 80-90%, mientras que los depósitos ígneos tienen una relación entre el 10 al 20%. Estos grupos fosfato, por lo general, vienen mezclados con calcio, flúor, cloro o grupos hidroxilos. Y hay diferencias debido a que hay diferentes solubilidades, dependiendo del elemento. Puede haber minerales muy solubles en agua o poco solubles en agua. ¿Qué es lo que sucede? Que a través de la lluvia o del riego, este fósforo que está presente en los minerales se empieza a disolver y llegar a la solución del suelo. Esta solución del suelo pues ya deriva posteriormente a diferentes acciones. ¿Cómo puede llegar a la disolución del suelo? A través de dos formas, a la cual le llamamos ortofosfato monovalente con 2 hidrógenos, o ortofosfato divalente, que el cual se encuentra con un hidrógeno. El monovalente por lo general lo vamos a encontrar en suelos ácidos, mientras que el divalente estará presente en suelos alcalinos. En suelos neutros, por lo general, encontramos los dos tipos de ortofosfato en una relación 50-50. Ese fosfato que se solubiliza de los elementos minerales y llega a la solución del suelo, una pequeña parte es absorbido por la planta. Otra parte lixivia hacia cuerpos de agua, hacia las partes bajas, y también la fauna presente y la flora hará uso de estos fosfatos. Por una parte, al inicio, plantas acuáticas, plancton, harán que este fosfato se asimile para su crecimiento. Al igual que en la tierra, las plantas aprovecharán este fosfato presente en la solución para obtener su nutrición y su energía. De ahí derivará pues lo que vienen siendo las cadenas tróficas. La cadena trófica hará que estas especies, tanto las plantas acuáticas como las plantas terrestres, sean el alimento de especies herbívoras, que a su vez serán fuente de alimento para especies carnívoras. Esto sucede tanto en el agua como en tierra. ¿Qué es lo que va a suceder cuando todos estos organismos fallezcan o perezcan? Es que todo ese fosfato que se ingresó a su organismo será fijado dentro de su biomasa y se reintegrará al suelo en forma
no asimilable para las plantas, que estará adherido a la materia orgánica. Los organismos, como les comento, que consumen fósforo, se generará ese fosfato retenido en la biomasa, y a partir de ahí, pues podemos decir que en los suelos la mayor cantidad de fósforo que encontramos está presente en la misma materia orgánica, que puede ir en un porcentaje de un 20 a un 80%. Esto generará, pues, una vez que perezcan el detritus, y se originará nuevamente la cadena. Por una parte, el agua disolviendo el fosfato, las plantas y las plantas acuáticas absorbiéndolo, y la cadena trófica haciendo su función de alimentación de las especies. ¿Qué es lo que sucede? Que conforme esto se va dando, y el fosfato, a través de aplicaciones de fertilizantes tradicionales y la misma cadena evolutiva o la cadena del tiempo, hará que mucho de este fosfato se empiece nuevamente a adherir o a precipitar al suelo del fondo marino, y a su vez empezará nuevamente a fosilizar. Llevará muchos miles o millones de años, muchas generaciones humanas, para nuevamente formar las formaciones minerales que darán pie nuevamente a la generación de nuevas rocas. Por eso se dice que el fosfato, o el fósforo en su caso, es un elemento no renovable. ¿Por qué usar microorganismos solubilizadores de fósforo? Pues también por las condiciones que vivimos actualmente. Los fertilizantes tradicionales, en su mayoría, usan fuentes minerales de apatita, que hacen, pues, dependiendo su solubilidad. Si es muy soluble, es altamente reactivo. Si es poco soluble, será pocamente reactivo. Lo que buscan hoy en día muchas empresas formuladoras, o lo que han hecho tradicionalmente, es tener minas de apatita donde se genere o donde se obtenga una alta solubilidad en la materia prima, y simplemente tener procesos menos complicados en la formulación y la fabricación del producto final. La industria entonces busca minerales de fosfato altamente solubles, poco reactivos, altamente solubles, ya que los poco reactivos pues tienen que hacer uso de algunos ácidos, como el ácido nítrico, el ácido fosfórico, para generar esa solubilidad, y obviamente el costo incrementará conforme las condiciones no lo ameriten. Esta es otra de la problemática que actualmente existe el día de hoy, que prácticamente en Marruecos se concentra la gran cantidad de materia prima de fósforo altamente asimilable para la fabricación de fertilizantes agrícolas. Los países más grandes del mundo, que viene siendo Canadá y Rusia, concentran las mayores reservas, pero con fuentes poco solubles, contaminadas tanto en Canadá con cadmio como en Rusia con uranio. Las fuentes más puras y más solubles, como les comento, están en Marruecos, pero pues como ustedes saben, estos problemas derivan pues también a problemas o a factores geopolíticos que en algún momento pueden determinar el costo de los fertilizantes. Aquí vemos en la pantalla una tabla que en el 2011 se hablaba que existía una reserva de 65,000 millones de toneladas métricas. Se cree que para el 2100 esa reserva baje a 44,000, pero conforme avance el tiempo, Marruecos tendrá mucho mayor concentración de la materia. Estamos hablando que para 2011 representaba un 76%, para el 2100 representará un 88%. Otra de las características que también es muy conocida, incluso esta imagen en la literatura acerca del fósforo se ve comúnmente cuando buscamos información referente es la retención en base al tipo de suelo. Si es un suelo ácido, como lo podemos apreciar en toda esta coloración roja, la retención será muy alta.
sobre todo en suelos ácidos, donde se genera esta condición de manera más contundente. En suelos alcalinos, la retención va de moderada a alta y deriva básicamente bajo este concepto que también es muy conocido en literatura. Esta tabla también se aprecia bastante, que conforme el pH tiende a ser más ácido o más alcalino, esta disponibilidad del fósforo se verá más afectada. Sobre pH 3 a pH 4, el fósforo será bloqueado debido a la asociación con el hierro. Entre pH 5 y pH 6, el fósforo será bloqueado debido a la asociación con aluminio. En este punto, entre pH 6 y pH 7, la área de disponibilidad optimizada de fósforo será la mejor. Estaremos hablando de que la biodisponibilidad será mucho mayor respecto a otro tipo de pH. Y a partir de pH 7 hacia pH 9, el fósforo bloqueado será derivado de la asociación tanto de calcio como de aluminio. Perdón, de magnesio. Esta es otra tabla también muy conocida, que es el diagrama de Trout. Esto pues desde la universidad, para los que somos agrónomos, nos lo enseñaron, que habla pues también sobre la disponibilidad de cada elemento derivado de su pH. La cantidad promedio de fósforo en la solución del suelo representa aproximadamente del 0.05 al 0.1% del contenido total del suelo. Esto deriva pues por todos estos factores comentados, ¿no? La retención que hay por la materia orgánica, el pH, la temperatura, la aireación del suelo. Hay muchos factores que derivan a que este bajo porcentaje pues esté representado prácticamente en todos los suelos cultivables del mundo. Los suelos, en suelos ácidos, representa una efectividad de los fertilizantes comerciales del 5 al 10% únicamente, y en suelos alcalinos la efectividad de aplicar un fertilizante convencional estará en el rango del 15 al 20%. Otra de las características que también afectan su asimilación es la movilidad. Este es, al igual que los otros slides, también esta es una imagen muy conocida que habla o ejemplifica un poco de lo que viene siendo la movilidad del fosfato respecto a otros macronutrientes, caso del nitrógeno, caso del potasio. Este cuadro representa 1 centímetro cuadrado y es la movilidad prácticamente que hay de cada uno de los elementos después de su aplicación. En el caso del nitrógeno es muy conocido que su movilidad se da a través de la absorción foliar con flujo de masas. El flujo de masas transporta los nutrientes disueltos en el agua, que viene siendo la solución del suelo, por medio del movimiento de la misma. Se mueve por gradiente, permitiendo que se muevan a grandes distancias. Si pudiéramos monitorear un nitrato, lo aplicamos hoy y volvemos después de cierto tiempo, es probable que ese nitrato pues ya está presente en un cuerpo acuífero, ¿no? En algún río o en el mar. Caso contrario al fósforo, que el mecanismo es totalmente diferente. El mecanismo por el cual se mueve o se absorbe foliarmente es a través de la difusión. La difusión va de más a menos y a diferencia del nitrógeno, como les digo, se mueve prácticamente 1 centímetro por año. La difusión de nutrientes a través de gradientes de concentración en la solución del suelo es un proceso donde irá de más a menos en partes donde más lo requieran. Es decir, que por ejemplo nosotros si aplicamos hoy fósforo y regresamos en algunos años, prácticamente ese fósforo se habrá movido algunos cuantos centímetros. El problema es que no sabemos en qué dirección se movió. Entonces, la característica o la recomendación que hace toda la gente referente a la nutrición vegetal es que siempre apliquemos el fósforo cercano a la área radicular, cercano a las raíces, para hacer más fácil el tema de su absorción.
Entonces, bajo esta premisa, bajo este segmento, podemos decir que el fósforo, prácticamente el 93% de su absorción foliar se hará a través de procesos de difusión, mientras que el nitrógeno lo hace a través del flujo de masas casi al 80%. Bajo estas características, por eso es recomendable dividir o hacer fracciones en la nutrición, en el fertirriego, en la aplicación de fertilizantes al suelo de nitrógeno, mientras que en el fósforo, pues básicamente algunos autores, pues lo que recomiendan es hacerlo en la aplicación o en un par de aplicaciones al inicio del cultivo, derivado de su poca movilidad. Otra de las limitantes también es la absorción por parte de la raíz. A comparación de otros elementos, como el calcio o el magnesio, que se duplica la distancia de absorción respecto al fósforo, también tiene otros elementos que incluso la pueden triplicar, caso del potasio o el sodio. Entonces, en ese sentido, la raíz está más adaptada a absorber otros elementos y el fósforo pues tendrá que estar presente en esa zona donde la raíz pueda acceder a él. Otra limitante también en el caso del fósforo es la temperatura. A temperaturas en el suelo menores a 16 grados, su absorción disminuye drásticamente. Obviamente, conforme la temperatura del suelo va bajando, la absorción del fósforo también será cada vez menor. Entonces, ¿cómo ha respondido la industria bajo estas características, no? Donde tenemos limitantes en el fósforo, donde tenemos fertilizantes más costosos, donde el problema también en cuanto a presupuestos, condiciones climáticas nos afectan año con año, pues la ciencia ha vuelto a las bases. ¿Cuáles son las bases? Pues nuevamente ver hacia lo que viene siendo la relación, no solo planta y suelo, como nos lo enseñaron en la universidad, sino hacer esta relación planta-suelos microorganismos. Y para esto, pues es simplemente entender nuevamente el hecho de cómo los ecosistemas que actualmente tenemos en el planeta pueden sobrevivir, pueden generar mayor biomasa que cualquier cultivo agrícola, dependiendo en la región que estemos, a través de esta interacción que surge entre las propiedades del suelo, la cantidad de microorganismos presentes y endémicos que están en él, y esto a través de un ecosistema cerrado donde estos nutrientes se reciclan a través del intemperismo y a través de la interacción con microorganismos, las plantas lo asimilan, hacen que pues sea un punto en el que la industria haya vuelto a ver estas características y hoy en día el uso de biofertilizantes, no solo por el incremento de fertilizantes convencionales, esté más en boga, derivado al estudio que en los últimos años ha generado toda esta revolución, por así llamarlo, que ha generado los biofertilizantes, ¿no? Tanto conforme vamos analizando y teniendo más precisión en estudios de metabolómica, de metagenómica y algunas más o derivadas como la quimiotaxis, pues entendemos más a detalle qué hacen estos microorganismos y cómo pueden servirnos para nosotros a través de aplicaciones que ayuden a solubilizar fósforo, a fijar nitrógeno, a temas de biocontrol, etcétera. Un punto característico de ejemplificar esto, pues, es el bosque caducifolio. El bosque caducifolio, al igual que los pastizales, son ecosistemas donde más hay variedad de microorganismos y que va en conjunto a su comportamiento derivado del tipo de estación que se tenga o la parte del año en la que se esté presente, frío, calor, lluvias o secas.
esta interacción de la planta con los microorganismos, pues irá dando toda esta sobrevivencia, reproducción y mantenimiento de la flora tal y como la conocemos en cada uno de los ecosistemas presentes. Se dice que en 1 metro cuadrado de suelo hay más de 10,000 especies microbianas y que hay más de 100 a 1,000 especies de invertebrados. Algo que también comentan muchos autores, que en un puñado de tierra es probable que haya más microorganismos que habitantes en el planeta. Hoy los biofertilizantes no se menciona o su forma de nombrarlos ha cambiado. La forma en la cual la academia ha definido el concepto general es por sus siglas en inglés, los PGPM, o su traducción al español como microorganismos promotores de crecimiento vegetal. En este caso, se derivan dos clasificaciones. Uno, las PGPR, que vienen siendo las rizobacterias promotoras del crecimiento vegetal, y por otra parte, los PGPF, que son los hongos promotores del crecimiento vegetal. Para cumplir estas características de PGPM, ya sea como rizobacterias o como hongos, deben cumplir estas características. ¿Cuáles son? Pues aquellas bacterias u hongos capaces de colonizar la bacteria, deben colonizar la rizósfera en un tiempo prudente, en un tiempo óptimo, promover el crecimiento de los cultivos, competir con la microfauna nativa de los suelos y desplazarlas de forma directa, y a su vez pues permitan el control de enfermedades e incluso algunos insectos para su crecimiento y su desarrollo. ¿Dónde encontramos estos microorganismos promotores del crecimiento vegetal? Pues en la rizósfera. ¿Y qué es la rizósfera? La rizósfera es la porción del suelo que está comprendida entre la superficie más externa de la raíz, es decir, la exodermis de la misma, y el extremo distal, más distal de los pelos radicales. Este volumen de espacio entre la superficie de la raíz y la longitud de los pelos radicales, pues varía dependiendo la planta. Hay plantas que pueden generar hasta 8 centímetros de formación de rizósfera y hay plantas que solamente pueden generar 0.2. Entonces, para esto, otras fuentes de estudio es el efecto rizoplano, que es la superficie de las mismas raíces donde muchas bacterias tienen interacción con esta parte. Hoy en día se tiene más estudiado el efecto de la rizósfera que del mismo rizoplano. Todavía hay controversia de lo que ocurre dentro del rizoplano, pero podemos encontrar literatura que abunde más sobre la relación de los microorganismos con la rizósfera. La interacción de estos microorganismos con las raíces genera el efecto rizosférico. Y el efecto rizosférico, como aquí está señalado, es determinado por el número de la actividad de los microorganismos o el nivel de exudado de las raíces en el suelo, en la rizósfera y del suelo no rizosférico. Básicamente podríamos decir que está determinado bajo la actividad o el número de microorganismos o la cantidad de exudados radiculares que se está presentando en ese instante. Entonces, los exudados normalmente vienen con una alta concentración de fotoasimilados, es decir, compuestos carbonados que serán utilizados por los microorganismos para su crecimiento y su desarrollo. Van a ser metabolizados para una obtención de compuestos y excretos carbonados y la obtención de energía. Este efecto rizosférico será determinado por el número y por la actividad de microorganismos, además del nivel de número de exudados de las raíces y también los promotores o principios activos que me generen también estos compuestos bacterianos, que serán las enzimas, hormonas o algunos otros ácidos. Como podemos ver aquí, por ejemplo, esta es una raíz. Aquí se observan algunos pelos radicales. La raíz está exudando estos ácidos que pueden ser orgánicos u orgánicos
y genera la atracción de los microorganismos. Dentro de la rizósfera habrá mayor concentración de microorganismos que fuera de la rizósfera, pero en menor cantidad de especies. Aquí hay más cantidad, mayor número de microorganismos, menor número de especies, mientras que fuera de la rizósfera hay mayor cantidad de microorganismos, menor cantidad, pero con mayor número de especies. Cuando la planta genera su fotosíntesis, todos estos compuestos carbonatados o compuestos transformados en azúcar, la planta pues es inteligente, la naturaleza es sabia, ¿no? Y sabe distribuir perfectamente, hacer repartición de la generación de estos fotoasimilados o compuestos derivados de la fotosíntesis. El 50% se irán a la parte aérea de la planta. De ese 50%, el 90% será usado para su crecimiento y un 10% para su respiración. El otro 50% se va a la raíz. De ese 50%, la mitad será utilizado para generar biomasa en la misma raíz y el otro 50% está previsto que se genere como exudados radiculares. Es decir, que toda la obtención de fotosimilados que genera la planta a partir del proceso de fotosíntesis, en un rango del 25%, la planta lo exudará, generando esta expulsión de ácidos orgánicos o inorgánicos para la interacción o el mutualismo que va a haber con todos estos microorganismos presentes en la rizósfera. ¿Cuáles son estos mecanismos que me generan los promotores del crecimiento, microorganismos promotores del crecimiento vegetal? Pues hoy en día podemos derivarlo a dos tipos de mecanismos. Los mecanismos directos, que se derivan no solamente en temas de nutrición. Un biofertilizante no solamente lo tenemos que ver como un producto que me va a solubilizar fósforo, me va a fijar nitrógeno, sino todo este grupo de beneficios que me genera a nivel de macrobioestimulación, tanto en nutrición, tanto en protección, derivado de estrés tanto biótico como abiótico. Como mecanismos directos, pues podemos mencionar la producción de fitohormonas, auxinas, giberelinas, citoquininas, que estarán ayudando mucho al crecimiento vegetal de las plantas, la solubilización de fósforo principalmente, también del potasio, o la fijación del nitrógeno, producción de enzimas, como la puede ser la ACC de aminasa, que es la que regula la formación de etileno derivado de un periodo de estrés, ya sea corto o prolongado, la absorción de agua derivado de exopolisacáridos, que su función es retener en su propia estructura grandes cantidades de agua que van a ir suministrando a la planta en forma que de la manera en la que vayan a ir requiriéndola. También en temas de mecanismos indirectos, pues tenemos la competencia por espacio y nutrientes, reducir enfermedades por el simple hecho de desplazamiento, por la convivencia que se está generando ahí en la rizósfera. Al aplicar este tipo de productos, vamos desplazando a la fauna microbiota que puede estar ahí presente y pues simplemente por el hecho de competencia podemos hacer control de enfermedades. A su vez, toda esta secreción y formación de metabolitos secundarios que están produciendo tanto los hongos como las bacterias harán una producción de antibióticos naturales, la producción de enzimas y péptidos, que su función será la de degradar paredes celulares de agentes patógenos, la producción de compuestos orgánicos volátiles, que afectarán estructuras morfológicas y metabolismos también de agentes patógenos, la producción de sideróforos, que aquí cumplen una doble función. Los sideróforos tienen también el efecto de nutrir a la planta a través de la complejación o quelación de elementos, principalmente el hierro y algunos otros nutrientes, o el secuestrar ese hierro
ya sea de forma quelatada o complejada, para que otros microorganismos patógenos no aprovechen de él. La planta por sí sola puede producir sideróforos. Sin embargo, una estimulación a través de la aplicación de microorganismos promotores del crecimiento vegetal harán que estos microorganismos generen sideróforos con complejos más grandes que son mucho más estables, caso como la ferrioxamina tipo B, que se produce a partir de bacterias, rizobacterias promotoras del crecimiento vegetal. Hacer formas más estables y más grandes, por una parte, limitará la alimentación de los fitopatógenos y por otra parte, hará más efectiva la nutrición quelando elementos como el hierro o algunos otros microelementos o cationes. De esta manera, la planta dejará de producir sus propios sideróforos, que son de estructuras más simples, menos estables, como puede ser el citrato de fierro. Estos fitosideróforos, pues no se estarán estimulando de manera normal por parte de la planta, haciendo que las bacterias lo produzcan y la planta tenga mucho más energía, pues para producir otras tipos de señalizaciones que se verán reflejadas en su biomasa, en la formación de raíz o en la formación tanto de mecanismos de metabolismo primario o de metabolismo secundario. También los microorganismos como tal generarán procesos de resistencia sistémica inducida que también inducen a defensas del metabolismo secundario. También generarán temas de osmoprotección, que puede ser, como ya lo mencionamos, la producción de exopolisacáridos, compuestos que secretan las bacterias para la formación también, ser promotores de la formación de prolina o algunos otros carbohidratos de bajo peso molecular. En el caso de los sideróforos también es importante mencionar que en el caso del hierro, pues también siempre lo pasan, o la mayor cantidad de las veces lo pasan en un estado oxidado o reducido. Eso hará que también la planta lo absorba de mejor manera y estaremos eficientando no solamente la solubilización de fósforo, la fijación de nitrógeno de manera directa, sino que de manera directa, quelatando algunos otros elementos, la planta estará mejor abastecida de esta cantidad nutrimental que requiere. Entonces, bajo estos mecanismos, tanto directos o indirectos, enfocados ahora hacia la solubilización de fósforo, pues hoy en día se conocen básicamente este tipo de conceptos en el cual estas bacterias solubilizadoras o estos hongos solubilizadores de fósforo ayudarán a la planta para tener mayor cantidad de fósforo en su biomasa. Uno es la asimilación del fósforo desde el líquido, la producción de ácidos orgánicos o la quelación de cationes unidos al fósforo, la producción de ácidos inorgánicos, la liberación de hidrogeniones solos o acompañados de amonio, la producción de exopolisacáridos, la producción de nitrógeno de amonio, la producción de ácido sulfúrico, la producción de enzimas que vamos a ver más adelante, que es algo también muy importante, fitasas y fosfatasas, que liberan ese fósforo de la materia orgánica para ponerlo disponible en la solución del suelo, y la producción de ácido carbónico por respiración. Entonces, dentro de los microorganismos solubilizadores de fósforo, hay más estudio hoy en día de las bacterias. Hay un mundo por el cual todavía falta mucho que descubrir. Hoy en día se entiende que solamente tenemos detectados el 3% de los microorganismos presentes en el planeta para uso agrícola. Nos falta mucho conocimiento, pero de lo que tenemos hoy en día, estas son las principales bacterias que podemos encontrar como solubilizadoras de fósforo. Incluso encontramos algunas otras que son más conocidas por su fijación de nitrógeno, como la Rizobacter o Agrobacterium. Pero de las
conocidas, las más estudiadas y las que más tienen capacidad de solubilizar fósforo es el género Bacillus y es el género Pseudomonas. En el caso de los hongos no hay tanto conocimiento aún, son pocas las especies que se les reconoce esa capacidad de solubilizar fósforo, teniendo más protagonismo el Penicillium y el Aspergillus. El género Bacillus, ya entrando al tema de las rizobacterias solubilizadoras de fósforo, es uno de los géneros más estudiados respecto a esta propiedad. Se plantea como su principal mecanismo la solubilización de fósforo a través de la excreción al medio de ácidos orgánicos, los cuales pueden liberar más rápido el fósforo que está atrapado o asociado con algún otro elemento, acomplejando o quelatando cationes unidos a este, liberándolo de la solución. Dentro del género Bacillus, también la academia indica que el género Bacillus megatherium es de las bacterias que más tienen esta propiedad de solubilizar fosfatos a través de estas características que vienen siendo la secreción de diferentes tipos de ácido generando complejos. El género Bacillus, como sabemos, es una bacteria gram positiva. Otro tipo de conocimiento que también es muy fácil de encontrar en literatura es el tema de los mecanismos directos. Entonces, como lo hemos mencionado, el género Bacillus ayuda mucho al tema de la solubilización de fosfatos derivado de la secreción de diferentes tipos de ácidos, que más adelante vamos a detallar este tema. La producción de hormonas del crecimiento vegetal, principalmente auxinas, produce las tres, pero en mayor cantidad de auxinas. La fijación biológica del nitrógeno, no en la medida que solubiliza fosfato, pero también tiene esta capacidad. La producción de sideróforos, que ya lo vimos, que nos pueden tanto ayudar a temas de biocontrol como a temas de nutrición con la quelación de hierro y otros elementos. La producción de enzimas como la ACC de aminasa, que regula tanto estrés biótico y abiótico en cuanto a la concentración de etileno que puede estar teniendo la planta bajo condiciones de estrés oxidativo. Y pues también una de las ventajas en temas de biotecnología en la formación de este tipo de productos a base de Bacillus es que forma también unas estructuras llamadas endosporas. Estas endosporas precisamente son estructuras de resistencia que pueden tener hasta pueden resistir hasta altas temperaturas. Es por eso que el género Bacillus, sobre todo el Bacillus megatherium, hoy en día también se utiliza mucho para la aplicación de bioestimulantes en el tratamiento de semillas, que estos procesos de impregnación de los productos a la semilla generan procesos de fabricación a altas temperaturas y el Bacillus puede sobrevivir a estas temperaturas gracias a esta formación de endosporas. Como mecanismos indirectos podemos encontrar en los Bacillus la producción de enzimas líticas como las quitinasas y proteasas que me ayudarán a compuestos de biocontrol, la producción también de antibióticos y la producción de compuestos orgánicos volátiles. Todo esto estará ayudando a través de la participación de procesos derivados de biocontrol, ya sea por la acción individual o la interacción o la sinergia que puede haber en los diferentes tipos de metabolitos secundarios que puedan estar participando dentro de la interacción con la planta. Para el género Pseudomonas, que es una bacteria gram negativa, pues el género Pseudomonas destaca por su amplia versatilidad, por utilizar diferentes mecanismos para la solubilización de fósforo. Al igual que la de los Bacillus, puede ser por la formación de ácidos orgánicos o también por la elevada cantidad de enzimas fosfatasas que produce en la rizósfera, que ayuda también a liberar ese fosfato retenido en la materia orgánica.
Dentro de las características de las pseudomonas, la pseudomona pútida y la pseudomona fluorescens es de las que más estudio o más información podemos encontrar respecto a la acción de estos mecanismos. Como mecanismos directos, al igual que los bacillus, solubiliza fosfato, produce hormonas de crecimiento vegetal. En este caso, se tiende más a la producción de gibberelinas que de auxinas y citoquininas, síntesis de vitaminas, sobre todo vitaminas más enfocadas al complejo B, como la folcisteína, la producción de sideróforos, la producción de la acetaminasa y metabolitos secundarios que a través de su excreción pueden generar efectos al frío y la salinidad. Pueden ser metabolitos derivados hacia la osmoprotección de la planta o hacia la formación de principios crioprotectantes para ayudar a la salinidad y al frío respectivamente, como puede ser la inducción a síntesis de aminoácidos como la prolina, como como puede ser también el ácido aspartico, etcétera, ¿no? En ese sentido, pues también tenemos un mundo interesante en cuanto a la capacidad y la diversidad de acciones que podemos tener con cada una de estas bacterias. En mecanismos indirectos, pues tenemos también la producción de enzimas líticas, al igual que los bacilos, quitinasas y proteáceas, la producción de antibióticos y la inducción a la resistencia sistémica inducida. Es básicamente, como sabemos todos, ¿no? La resistencia sistémica inducida es cuando el órgano o el agente fitopatógeno está infectando la planta no está tan adaptada al reconocimiento rápido de la infección, y este tipo de compuestos, de este tipo de metabolitos, hará que los microorganismos alerten a la planta, le digan, hey, despierta, porque nos están atacando, ¿no? En ese sentido, la planta tendrá más injerencia a generar rápidamente sus mecanismos de defensa. Entonces, como veíamos en el slide del ciclo del fósforo, ¿no? Cuando los seres vivos perecen y por el efecto de detritus se agrega nuevamente al suelo, ese fósforo queda retenido en la materia orgánica. Ese fósforo no está disponible para la planta. ¿Qué es lo que sucede? Que la secreción al medio de este tipo de bacterias, sobre todo de pseudomonas, hará que rompa esos ligandos que están fijando el fosfato a la materia orgánica y lo ponga libre en la solución del suelo. Esa es una de las características. Básicamente, la solubilización de fósforo la podemos dividir en dos: la producción de enzimas, fosfatasas o fitasas, y la promoción de exudados radiculares, ya sea derivado de la misma planta o de la que están generando los microorganismos. Entonces, la producción de enzimas fosfatasas se deriva ya sea en la producción de fosfatasas alcalinas, como el nombre lo indica, en suelos alcalinos, producidas solamente por bacterias en medio alcalino. Es importante por eso mantener o conservar o fomentar una importante adición de bacterias solubilizadoras de fósforo en suelos con tendencia alcalina, porque solamente las bacterias podrán generar este tipo de enzimas fosfatasas que estarán liberando al fosfato de la materia orgánica. Las fosfatasas ácidas son producidas tanto por plantas, por hongos y por bacterias, y al igual como el nombre lo indica, esto se produce en suelos ácidos. En suelos ácidos, derivado de los tres tipos de especies, harán mayor formación de fosfatasas. En suelos alcalinos, por eso es importante pues mantener o aplicar este tipo de productos que ayuden a que estas bacterias empiecen a desdoblar y a poner
de forma insoluble a soluble estos compuestos de fosfato. Otra de las características es la producción de tipos orgánicos, de ácidos orgánicos o inorgánicos que se producen en el medio. Los microorganismos puede ser que estimulen esos procesos de exudación por parte de la raíz o que en su secreción también los estén fabricando. ¿Qué va a pasar con este tipo de ácidos? Pues nos ayudan a actuar bajo 3 mecanismos. Si yo fertilizo, ya sea con MAP, con DAP, con alguna otra fuente de fosfato, ese fosfato estará disponible en la solución del suelo, derivado de los factores que estén interfiriendo en él, pero tiene el riesgo que rápidamente interactúe con otros elementos que también están presentes en la solución del suelo. En este caso ejemplifico con el calcio. El fosfato se une con el calcio generando agregados de fácil lixiviación que para la planta ya no pueden ser asimilables. Este tipo de ácidos, ya sea orgánicos o inorgánicos, ayudan a generar una complejación o una quelación, ya sea derivado del tipo de ácido en cuestión, ya sea ácido cítrico formando un citrato, un ácido málico formando un malato, un ácido acético formando un acetato, donde por una parte dejamos libre el fosfato en la solución del suelo para que la planta lo pueda asimilar de mejor forma, y por otra parte también ya teniendo quelado o complejado este calcio, también esté disponible y no interactúe generando agregados no asimilables para la planta y que se puedan lixiviar. Otra de las características es en suelos a partir de 6, que este tipo de ácidos acidifican la zona de la rizósfera, haciendo que no se pueda generar de manera tan sencilla o que sea muy complicado la interacción del fosfato con algunos otros elementos. De esta manera, el fosfato estará más libre en la solución del suelo y lo tendremos de manera más disponible. Y otra de las características es un efecto químico llamado reducción, donde se produce un intercambio. En este caso, el calcio ya se intercambia por compuestos o por hidrogeniones a través de bombas de protones, donde unado a este hidrogenión, el fosfato pues sigue libre en la solución del suelo. ¿Qué ácidos orgánicos nos ayudan a que estén presentes en la rizósfera y sean producidos y asociados a la solubilización de fosfatos? Pues hay diferentes tipos, ¿no? Aquí vemos en la tabla cómo la especie Bacillus genera ácido cítrico, málico, suquínico, fumárico, tartárico, glucónico yzetaglucónico. Y así con cada especie podemos ver qué tipo de ácido pueden llegar a excretar, ¿no? Derivado de su residuo metabólico. En este caso, las bacterias género Bacillus y género Pseudomonas producen más tipo de ácidos que algunos hongos como el Aspergillus o algunas otras bacterias como el Azospirillum. El Azospirillum tiene mayor capacidad de fijar nitrógeno que de solubilizar fósforo. Entonces, siendo esto pues ya muy conocido en la literatura, pues ahora hay que proceder a los ensayos en campo, ¿no? Los ensayos en campo derivan de los ensayos en laboratorio. Cada empresa fabricante de productos pues tiene que ir generando esa capacidad de conocimiento en cuanto a la tipo de acción que pueden generar, en este caso sus microorganismos, llámese bacterias o llámese hongos, para ver de qué manera pueden solubilizar fósforo y en qué aspecto, ¿no? Si su tendencia es a producir fosfatasas alcalinas, fosfatasas ácidas, si es a cierta producción de cierto tipo de ácidos, etc. En este caso, en Láser Global tenemos un producto que es la conjunción de Bacillus megatherium con 2 pseudomonas,
Putida y Fluorescence. Hicimos en Zacualco, Jalisco, 2 ensayos, uno en frambuesa orgánica y otro en frambuesa convencional, donde haciendo una aplicación después de la poda, una aplicación que posteriormente se repitió 20 días después de la primera, pues empezamos a ver ciertas características. Mandamos análisis de extracto de pasta al laboratorio y empezamos a ver esta tendencia, ¿no? ¿Cómo se puede incrementar la cantidad de fosfatos en la solución del suelo conforme se van generando las aplicaciones convencionales de fertilizante? Incluso tanto para el tratamiento como para el testigo, estábamos muy por encima de lo que recomienda el laboratorio y conforme se fueron pasando las semanas, este incremento de fosfato en partes por millón, pues se fue incrementando de manera muy alta, ¿no? ¿Cuál era la diferencia cuando veíamos el tema de la cantidad de fósforo en hoja? Que el tratamiento, pues, aunque estaba presente en forma idónea en cuanto a la concentración en hoja, pues estaba también cercano a una posible deficiencia, mientras que el producto, o más bien el tratamiento con el producto de Bacillus pseudomonas fue incrementando la cantidad de fósforo conforme fueron pasando las semanas. Después de la tercera aplicación, prácticamente se duplicaba el contenido de fósforo en hoja respecto al testigo. Cabe mencionar que en este ensayo de producción convencional hicimos una reducción de la fertilización total en un 20%. El análisis de las bacterias fitobenéficas antes de la primera aplicación y posterior a la tercera aplicación, pues es también contundente en cuanto a la cantidad de Bacillus y Pseudomonas que había. El testigo prácticamente se mantiene a la misma concentración, mientras que el tratamiento se multiplicó por 100 su cantidad presente en el suelo. El mismo ensayo lo hicimos para la misma variedad de Adelita, pero ahora en producción orgánica. La única diferencia respecto a la convencional, que en este caso la reducción de la fertilización orgánica, en este caso los hidrolizados, ya sean vegetales o de origen animal, se redujeron al 15%. En el extracto saturado, pues también muestra cantidades superiores a la recomendada por esta acumulación de fosfatos que ha habido a lo largo del tiempo y a lo largo también como se va dando la fertilización y cómo también presenta un comportamiento similar respecto al convencional. Incluso aquí el orgánico, que es más complicado, derivado que solamente dependemos de las fuentes de roca fosfórica que están presentes en los hidrolizados, pues llegó a un punto en el que estaba por debajo del nivel de suficiencia o estaba muy cercano a ese nivel de suficiencia. Por otra parte, el tratamiento con las bacterias ayudó a que la concentración de fósforo estuviera pues mucho más alta, ¿no? Podemos decir que prácticamente después de la tercera aplicación se triplica y no llegamos a niveles tan altos, simplemente es un nivel estable donde no corremos ese riesgo de una baja asimilación de fósforo y por ende una planta con peores condiciones de crecimiento. El análisis de bacterias fitobenéficas también fue algo similar. Respecto al testigo, no hay mucha diferencia en cuanto a la concentración o la cantidad presente cercano a la raíz, mientras que en el tratamiento, pues sí podemos ver que al igual que en el convencional, se multiplicó por 100 la cantidad de bacterias presentes dentro del suelo. Eso también lo trasladamos al tema de los frutos.
Esto es en el tema del el contenido promedio mineral en fruto en el cultivo orgánico. Podemos ver que no solamente el fósforo incrementó su concentración, sino que derivado también de la actividad fijadora de nitrógeno y la bioestimulación que se genera en el área rizosférica o en el bulbo radicular, pues prácticamente todos los elementos, ya sean macros, secundarios o micros, tuvieron un incremento respecto al testigo. Entendiendo que en el caso del tratamiento orgánico, una reducción del 15% de la fertilización orgánica. Otra manera también de correlacionar estos datos de campo es los análisis de actividad enzimática. Algunos laboratorios en México ya lo hacen. Estos datos nos pueden dar mucha información respecto a su correlación, que puede ser a través de la misma biomasa que hay de nitrógeno o la biomasa que hay de carbono, pero pues cada uno de los indicadores pues me puede decir cómo están siendo beneficiadas las plantas a través de esta interacción con los microorganismos. La actividad arisulfatasa, pues lo que me ayuda mucho es a la mineralización del azufre. La actividad deshidrogenasa, así en términos prácticos, es el elemento del metabolismo respiratorio microbiano relacionado con la síntesis de ATP. La fosfomonoesterasa me ayuda mucho a lo que hablábamos sobre la producción de enzimas fosfatasas. La actividad betaglucosidasa, que también es algo muy importante, que es un indicador de la calidad del suelo en cuanto a la mineralización del carbono orgánico. Y por otra parte, la actividad urácea, que me ayuda a catalizar la hidrólisis de la urea a CO2 y a formas de amoníaco presentes en la solución del suelo, ¿no? La urácea, pues como sabemos todos, también es una enzima que ayuda a desdoblar todas estas fuentes de nitrógeno derivadas de la urea. En cada uno de estos indicadores, el tratamiento tuvo mejor comportamiento respecto al testigo. Eso quiere decir que la actividad de esta formación enzimática a través de la bioestimulación, aplicando este tipo de productos, pues ayuda a que de diferentes formas podamos implementar mejores condiciones para la nutrición de la planta, derivado de la secreción de ácidos al medio por los mismos microorganismos o por una mayor exudación e interacción que está habiendo entre las raíces y las bacterias. Al final de esto, ¿qué obtuvimos? Un 13% más de peso en fruto, 6.2 contra 5.4, un 11% más de producción. Esto estamos hablando en combinación tanto del tratamiento orgánico como el tratamiento convencional. Y algo que también observamos fue la precocidad de las etapas fenológicas, en este caso 4 días de anticipación a la floración en los tratamientos promediando convencional y orgánico respecto a los testigos. También bajo esta metodología hicimos el ensayo en aguacate. Este ensayo fue en la variedad Hass en Santana Cirosto, municipio de Uruapan. Fueron también ahí 2 aplicaciones en época de lluvias. Algo similar a lo que se apreciaba con la frambuesa. El fosfato muy alto en los estudios de extracto saturado, arriba de lo recomendado. Pero la diferencia también fue significativa al momento de evaluar las hojas. A comparación de la frambuesa, en este caso, en el aguacate, entendiendo que fue un año complicado en cuanto a sequía y a estrés hídrico, pues vimos cómo el fosfato estaba por debajo de lo recomendado antes de la primera aplicación para los 2 tratamientos, y conforme fuimos aplicando el producto, tanto en la segunda como después de la tercera aplicación, ya la sección bioestimulada con las bacterias, pues ya presentaba una concentración alta
fósforo, ¿no? En este caso también duplicamos el fósforo respecto al testigo después de la tercera aplicación. La actividad enzimática no fue tan marcada como lo fue en la frambuesa, derivado de esas características de que era un terreno o era un cultivo de temporal, pero aún así podemos ver unas diferencias significativas que al momento de hacer la correlación con el laboratorista, pues podemos indicar que la prueba fue exitosa, ya que hay una diferencia significativa en la producción de los diferentes tipos de enzimas que se evaluaron en los ensayos. El rendimiento para este ensayo, pues fue al final un fruto con un promedio mucho mayor, una diferencia del 21.7% respecto al tratamiento, 272 gramos contra 213. Esto nos dio pues también, como les menciono, una diferencia en productividad más del 20%. Entonces, como conclusiones, los consorcios bacteriados usados como biofertilizantes incrementan el contenido mineral de los cultivos, son una alternativa muy eficiente como bioestimulante y pueden hacer un efecto complementario para nuestros programas de nutrición. Aquí también tengo que ser claro, ¿no? Y hay que ser preciso en esto. Cada vez que compremos un producto biofertilizante, un producto de microorganismos promotores del crecimiento vegetal, hay que tener en cuenta al fabricante, hay que tener en cuenta la experiencia del fabricante, la información que nos pueden dar al respecto. A veces no todas las cepas pueden presentar eficiencia dependiendo del tipo de suelo. Hay que preguntar al fabricante dónde ha tenido experiencias, dónde ha hecho ensayos, en qué cultivos, cuáles han sido sus resultados, si tiene forma de evidenciar tanto en variables de campo como variables de laboratorio, con qué experiencia cuentan al momento de dar la asesoría. Eso depende mucho. Como mencionaba en el transcurso de la plática, es un tema donde mientras se domine el aspecto biotecnológico y donde tengamos todo el cuidado en todos los procesos de fabricación, pues tendremos un producto siempre homólogo y adecuado a lo que menciona la etiqueta. Hoy en día, después del periodo o época donde subieron abruptamente los fertilizantes, que fue durante la pandemia, donde los fertilizantes fosfatados incluso incrementaron en más de 250% su costo, pasaron a diciembre de 2020 de un costo de $440 la tonelada a más de 1,000. Muchas empresas de forma no ética pues voltearon hacia los fertilizantes, ¿no? Diciéndote, reduciendo el 50-60% de tu fertilización convencional, puedes tener la misma o mayor producción. Simplemente por aplicar 6 litros de un producto que no conocemos, de un producto que no sabemos si trae agua bendita, si trae residuos de lombricomposta, de lombricultura. Entonces es importante tener en cuenta esas características, ver la etiqueta, la concentración que manejan, comparar contra otras concentraciones, la relación costo-beneficio y la información que deriva o que nos puede dar el fabricante a través de la experiencia en el país de origen, en el estado donde están generando los ensayos y los casos de éxito que están teniendo con sus cultivos. Al día de hoy, pues muchas empresas siguen manejando la misma fórmula, reduce tu fertilización a la mitad y obtén los mismos resultados o incluso mejor, y esto no es así, ¿no? Hay que hacer un estudio consciente de cómo tenemos el suelo, hay que estar conscientes de que para que los microorganismos funcionen hay que tenerlos en las condiciones óptimas para su desarrollo y su crecimiento, suelos bien aireados, aplicando fuentes de materia orgánica, ácidos húmicos, ácidos fúlvicos, ácidos carboxílicos, algunos otros complejos de carbohidratos, como pueden ser extractos de algas, aminoácidos.
que ayuden a que la multiplicación de los microorganismos se empiece a dar. Hay que tener en cuenta también el tipo de suelo, si es arcilloso, si es arenoso, alcalino, ácido, qué tanta retención de fósforo podemos tener, el tipo de cultivo, cuando sean las condiciones de fijar nitrógeno, bajo qué aspectos podemos irlo evaluando. Es un sinfín de variables que hay que tener en cuenta, ¿no? Y por eso les hago la invitación de que si hay que usar estos productos, hagámoslo de manera directa con el fabricante, hacer un protocolo al inicio de tal vez potencializar mi fertilización sin reducirla y al siguiente año irla reduciendo al 15 o al 20%, tal y como lo hicimos nosotros en las pruebas que les acabamos de mostrar, y así pues tener mejores resultados y que al final pues no tengan esa sensación de insatisfacción donde invirtieron bastante en los productos biofertilizantes y al final no vieron el efecto que ustedes hubieran querido. Pues por mi parte eso es todo. Agradezco mucho su atención y quedo atento a dudas y comentarios. Muchas gracias. Muchísimas gracias, estimado Luis, por su charla, una charla muy buena, la verdad. Efectivamente, tenemos varias preguntas, las cuales se las voy a mencionar a continuación para agilizar en su respuesta de forma ordenada. Jorge Gómez dice, con el uso de estos microorganismos, ¿recomiendas realizar un análisis de suelo antes de incorporarlos? Lo mejor sí sería para saber hasta qué punto podemos tener retenido el fósforo en el suelo. Habría que ver otras características también y en base a eso, con base a eso, puedes determinar junto con el fabricante o con el asesor al que esté comprando el producto si es el primer año el que aplica, se mantiene la fertilización convencional para potencializarla o podemos ya incluso tomar la decisión de reducirla a un porcentaje bajo que puede ir entre un 10 a un 15%. Pero entre mayor información tengamos, pues eso nos dará mayor facultad de tomar nuestras decisiones. Claro. Jorge también pregunta, ¿cuánto tiempo después recomiendas hacer otro análisis de suelo en la misma parcela para ver las diferencias? Pues la recomendación es hacerlo ciclo a ciclo. Incluso los laboratorios para el tema de análisis enzimático nos recomiendan hacerlo así, pero el tema del análisis enzimático es mucho más costoso que el del extracto saturado o el de bacterias o hongos, ¿no? Ver la población. Conforme avance la ciencia, tal vez más adelante este tipo de análisis sean más económicos, pero por el momento tener referencia en cuanto a extracto saturado y microorganismos presentes, pues nos ayudarán mucho a tomar en cuenta qué decisión tomar. Yo me he topado con casos, por ejemplo, donde el productor usó un tricoderma, le gustó mucho, vio que controló algunas enfermedades y lleva 5 o 6 años aplicando tricoderma. Mandamos a hacer estudios de microbiológicos del suelo y resulta que el tricoderma está por las nubes y el resto de los microorganismos en una cantidad muy baja, sabiendo que el tricoderma es un microorganismo agresivo, por así decirlo, ¿no? Gandaya, donde le gusta ocupar rápidamente el espacio. Entonces, hay que ir equilibrando, hay que ir definiendo nuestro manejo integrado en cuanto a la selección del material y para que pues también entre más dinámica y mayor diversidad de microorganismos del suelo, esta sinergia se dé a mayor medida. Hablamos hoy de las bacterias, algunas empresas en algún momento les hablarán de los hongos, de las micorrizas, que es algo también importante para el tema de asimilación de elementos, ¿no? En este caso, pues yo recomiendo mucho la aplicación de este tipo de consorcios bacterianos con endomicorrizas, que pues también ayudan mucho a esa expansión radicular y absorción de fósforo. Muchísimas gracias. Benjamín Picado Leighton, ¿la aplicación de bajo de plástico tiene alguna afectación para estos microorganismos? No, no, como les mencionaba, tanto Bacillus como Pseudomonas en menor medida forman estas endosporas que tienen esa capacidad de mantenerse bajo incluso situaciones de cubierta plástica. En ese sentido también, en donde se hizo el ensayo,
las temperaturas son altas en época de estiaje y primavera, pero no a un punto en que puedan poner en riesgo la vida de nuestras bacterias. Jaime Ramírez Ortiz. ¿La aplicación de estos microorganismos debe ser en suelo húmedo o en suelo seco? No, de preferencia húmedo. En cultivos como la frambuesa, en el resultado que les mostramos, pues no hay tanto problema porque es un cultivo con riego. En el caso del aguacate, como les mencionaba, la aplicación fue en época de lluvias. La aplicación fue entre agosto y septiembre, donde la humedad del suelo estaba más adaptada para la aplicación de los productos. En ese sentido, si no hay humedad, la raíz entra en un estado de estrés hídrico que repercutirá en un estrés oxidativo y la liberación de exudados pues se verá en menor medida, ¿no? En ese sentido puede haber eficiencia en suelo seco, la puede haber, pero no tan buena como en un suelo húmedo. Pedro Meneses. ¿Cuál es la temperatura máxima a la que sobreviven estos microorganismos? Pues no hay respuesta para definir una cifra concreta, ¿no? Esto dependerá de muchos factores, y no solamente la temperatura, sino otros factores que también conviven con el suelo. Pero obviamente podemos decir que en cualquier suelo, en cualquier estado del país, llámese cultivos de Mexicali a más de 50 grados, o cultivos de la Sierra de Puebla, o de partes altas de Zacatecas, San Luis en invierno, los microorganismos van a estar funcionando. Tal vez no en la medida que puedes estar en condiciones óptimas, pero de la misma manera estarán reproduciéndose y generando una buena injerencia hacia la nutrición de los cultivos, ya sea en temperaturas frías, temperaturas altas. Trabajarán en mayor o en menor medida, pues eso dependerá de los factores que tengamos, pero el producto sigue, o los productos en este caso, ya sea de mezcla de onco con bacterias o bacterias por sí solas, pueden funcionar. Excelente. Antelmo Gutiérrez Aragón. ¿Tiene alguna experiencia de aplicación de microorganismos fijadores de fósforo en caña de azúcar? En caña de azúcar, al menos personalmente no tengo esa experiencia, pero sí sé de casos, hay mucha literatura al respecto que, que hay no solamente de caña, sino de algunos otros cultivos extensivos como maíz, como trigo, como cebada. Muchas gracias. David Ramírez, con qué porcentaje de materia orgánica puede persistir estos microorganismos por más de un ciclo en el cultivo de aguacate de temporal? Pues ahí también, obviamente, entre más materia orgánica funcionarán mejor, pero estos productos, por ejemplo, los aplicamos en las zonas aguacateras de Ciudad Guzmán, suelos muy arenosos con entre 0.5 y 1% de materia orgánica. El producto ha funcionado bien. Ha habido también diferencias a favor respecto a temas de asimilación y de rendimiento. En suelos también pobres como los de Nayarit, en algunas hortalizas a campo abierto, suelos que están en procesos de formación, pues también hemos tenido resultados buenos, no tan destacables como en otros lados donde la materia orgánica es mucho mayor. Llámese el caso de la zona aguacatera de Uruapan o las zonas citrícolas de Veracruz. Pero en cierta medida, te digo, es gestionar, no es solamente aplicar un producto por aplicarlo, sino cómo a través de la combinación de algunos otros microorganismos podemos potencializar el efecto bioestimulante y de nutrición y también de biocontrol. Genial. Cristian Moreno, ¿hay algún antagonismo entre los géneros Bacillus, Streptomyces y Trichoderma? Eh, Puede haber cierto antagonismo. Lo recomendable es hacer aplicaciones por separado. Tal vez si en algún ciclo apliqué Bacillus, al siguiente ciclo puedo aplicar Streptomyces.
al siguiente ciclo puedo hacer una aplicación de tricoderma, etcétera. A veces sí habría que hablar con el fabricante o con el representante técnico para ver si ese efecto puede potencializar o hacer un sinergismo o disminuir el efecto por el antagonismo de ciertos microorganismos. En el caso de Bacillus con Streptomyces, a lo que he visto, pues pueden convivir, no hay tanto problema. Con tricoderma sí no lo recomendaría. El tricoderma sería aplicarlo por separado. Muy bien. David Ramírez, ¿qué tanto puede afectar a estas bacterias la concentración de fertilizantes o una alta conductividad eléctrica? Puede afectar, pero tendrían que ser ya concentraciones muy altas. Hablamos de conductividades arriba de 4, de 5, que sí pudieran afectar la reproducción y la sobrevivencia de las mismas. Pero por lo general, bajo las conductividades que se fertilizan en la mayoría de los cultivos, no habría ningún problema. Eliseo Cruz, al realizar la desinfección del suelo con antibióticos, ¿a cuántos días después sugiere inocular los organismos benéficos? Lo recomendable es esperar por 3 semanas, entre 18 a 21 días sería lo ideal. Si aplicaste fungicidas, esperar 3 semanas para la aplicación de algunos hongos fitobenéficos. En el caso de algún antibiótico para el caso de las bacterias, igual incluso a ese tema se recomienda incluso hasta poderlo llevar a 4 semanas. Queda una última pregunta. Un segundo. Sí. En el norte hay temperaturas de hasta 52 grados centígrados. ¿Cuál es la temperatura máxima en la que operan estos consorcios? Como mencionaba en la otra pregunta, pues no hay una temperatura definida. Simplemente hay que entender que no es la temperatura del ambiente, sino la temperatura del suelo, ¿no? Bajo un suelo húmedo, bajo un suelo con irrigación continua, pues la temperatura tal vez no esté a nivel que puede estar en la temperatura ambiente. Pero lo mencionado, hemos hecho aplicaciones en Mexicali en diferentes tipos de cultivo, hortalizas, cilantro, y este tipo al menos de microorganismos que vienen siendo bacterias de la especie Bacillus y Pseudomonas han trabajado y han generado una diferenciación. Muy bien, estimado Luis. Estas fueron todas las preguntas que hubo durante esta jornada. No sé si tenga algún mensaje de despedida o algo más que decirle a nuestra apreciable audiencia. Pues por mi parte sería todo. Algún contacto a través de la página de Acer Global, podemos, ya sea en las mismas redes sociales, podemos seguir consultando sus dudas, sus comentarios, y pues cualquier otro asunto relacionado, no solamente con los microorganismos que nosotros comercializamos, sino con algún otro, pues podemos darles orientación. Pues por mi parte agradezco mucho su tiempo, su presencia, y espero que esta plática haya sido de utilidad. Muchas gracias. Damos por terminada la conferencia de hoy. Agradecemos profundamente a todos por su asistencia, así como a nuestro ponente participante y a la empresa patrocinadora del evento.
Capaciagro invita al 5º Congreso de Vid y Nogal. Haz conexiones valiosas. Un espacio donde tu voz es escuchada. Aprende de los expertos. Conocimiento e innovación en un solo lugar. Tenemos los temas técnicos de tu interés. Una comunidad que busca la actualización. Comparte ideas, establece vínculos. Capacítate para hoy. Te esperamos el 30 de noviembre y 1 de diciembre de 2023 en Hermosillo, Sonora. Cupo limitado.